sobre el tema de la muerte. Es parte de nuestra naturaleza el estar constantemente buscando las causas y motivos de todo. Como el preguntarnos, por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A dónde vamos? Esto es totalmente natural. Hay dos cosas que sabemos con certidumbre. Y una es que vamos a morir, y la segunda es que no sabemos cuándo. Nuestro Señor Jesucristo, con el fin de que estemos siempre preparados, nos dice que la muerte vendrá como ladrón por la noche. Otras veces, nos exhorta a que estemos vigilantes, porque cuando menos lo pensemos, vendrá Él mismo a juzgarnos. Dice San Gregorio, que Dios nos oculta por nuestro bien la hora de la muerte, para que estemos siempre preparados para morir. Y San Bernardo nos dice, que si queremos morir bien y salvarnos, estemos esperando la muerte en todo lugar y en todo momento. Todos hemos observado este paso de la muerte, en personas de nuestro entorno, en familiares, amigos o conocidos, que en un tiempo estuvieron vivos sobre este planeta y hoy no se encuentran ya entre nosotros. Todos hemos observado la fragilidad de la vida humana, que es como si fuera un cerillo, que de repente está encendido y muchas veces al menor soplido se apaga. Sabemos que la muerte nos alcanzará, pero siempre que pensamos en ella, pensamos en la muerte de los demás. Pensamos que el que se va a morir es mi tío, mi vecino, pero no yo. Y por eso muchos ven este tema con indiferencia, sin darle mucha importancia, tratando de evadir así una realidad que es inminente. Las personas, por causa de que viven sin reflexionar en este momento, es muy probable que fácilmente caigan en pecados. Pecados que después de la muerte lamentarán el no haber evitado. Nos dice Tomás de Kempis, ¿qué llevamos a arder en el purgatorio o en el infierno, sino el combustible de nuestros pecados? Y muchos, por no meditar en la muerte, pueden que lleguen con cientos de pipas completas de combustible. La actitud de estas personas es insensata, es suicida y anticristiana. Es como si dejando de pensar en la muerte pudieran alejarla de ellos. Pero esto no es así. Esta muerte vendrá sin falta en el momento que Dios nuestro Señor ha fijado para cada uno de nosotros, desde toda la eternidad, tanto si pensamos en ella como si dejamos de pensar. Y resulta que ese momento que muchos toman tan a la ligera es el más importante de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque es el momento decisivo, del que depende nada más ni nada menos que toda nuestra eternidad. Por esto, vale la pena dejar a un lado sentimentalismos absurdos y reflexionar con seriedad en este paso a la vida eterna. En Eclesiásticos nos dice la Escritura, en todas tus acciones ten presente tu fin y jamás cometerás pecado. Por eso, este es un tema fundamental. Y ante este tema cualquier otro tema queda empequeñecido. Lamentablemente en estos tiempos vemos que mucha gente vive sin reflexionar en este momento. Y por no meditar en este momento, pierden por completo el objetivo de su vida. Muchas personas que viven sin reflexionar en la muerte, viven como si hubieran sido creados para este mundo. Viven como ciudadanos del mundo, sin una esperanza que les impulse a vivir una vida plena, una vida en clave de eternidad. Y más bien viven una vida de materialismo y ateísmo. Algunos hablan de reencarnación, y otros llegan hasta negar la vida después de la muerte, como si de esta manera no fueran a enfrentar el evento que es inminente e inmediato a la muerte, y este momento es el momento del juicio. Esto lo vemos en la Sagrada Escritura. En Hebreos nos dice, le ha sido dado al hombre vivir una sola vez, después de la cual viene el juicio. Será presentado ante el juicio de Cristo toda persona de cualquier credo, raza o nacionalidad. Serán juzgados por Cristo tanto el judío como el católico, el musulmán como el hindú, el creyente como el ateo. Nadie escapará a este momento, ya que Dios juzga sin acepción de personas. Y esto lo dice la Escritura, dice, llaman Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada uno según sus obras. Y en otra cita nos dice, porque es necesario que todos seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada quien reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Los católicos creemos en la revelación que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, de que en el cielo les tiene reservado un lugar a sus amigos, y escuchamos que nos exhorta a estar en vela,
porque no sabemos cuándo nos llegará el momento de partir de este mundo. Sabemos también que no hemos sido creados para habitar eternamente este mundo, sino que después de un breve tiempo de prueba iremos a gozar de Dios por toda la eternidad. Y también sabemos que este momento es el único que tenemos para construir el tamaño de nuestro gozo eterno o el tamaño de infelicidad eterna. No es mañana ni después, es hoy, cada momento que alentamos vida, porque no sabemos cuándo no tengamos ya esta oportunidad. Dios nos creó para que libremente, buscando la ayuda de su gracia, seamos santos e inmaculados en su presencia por toda la eternidad. Por eso leemos que los mandamientos nos fueron dados para que imploráramos su gracia, y la gracia nos fue dada para poder cumplir los mandamientos. Dios quiere que libremente le amemos, porque solo al amarle podremos ser plena y eternamente felices, ya que Él es el sumo bien y la felicidad infinita. Por eso Él, al ordenar que lo amemos, es una enorme manifestación de su amor hacia nosotros. Y por eso nos llega a decir San Juan, el amor consiste en que Dios nos amó primero. Nosotros como católicos sabemos también que la vida no se acaba, simplemente se transforma, y que no debemos temer, sino esperar, sabiendo que ese momento es más valioso que el propio día de nuestro nacimiento. Esto nos lo dice la Escritura, dice, no temas la sentencia de la muerte, recuerda tus comienzos y tu fin. Y en otra parte dice, más vale el renombre que el óleo perfumado, y el día de la muerte más que el día del nacimiento. El momento de la muerte es un momento terrible para los que vivieron sin creer en la vida eterna, pero para los que vivieron en clave de eternidad es el momento de mayor gozo, como nos dice San Pablo. Pues para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y en Apocalipsis nos dice, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. El momento de nuestra muerte es el momento para el cual debemos prepararnos durante toda la vida. Toda nuestra vida debe girar en torno a este momento, porque depende cómo nos hayamos preparado, es como eternamente viviremos. Si pudiéramos vivir 2 veces, podríamos arriesgar la primera, pero solo hay una muerte, y de ella depende toda la eternidad. Nos jugamos todo a una sola carta. El que acertó es para toda la eternidad, y el que se equivocó para toda la eternidad. Ya que después del momento de la muerte, cuando se separa el alma del cuerpo, ya no es tiempo de hacer cambios. Hoy es tiempo de merecer, es tiempo de misericordia, pero después llegará el tiempo de la justicia. Existen 2 maneras de preparación para este momento, y son la preparación remota y la preparación próxima. Y de estas 2 preparaciones se derivan 4 tipos de muerte. Veamos primero en qué consiste la preparación remota. Esta depende de nuestra voluntad. Esta preparación es el mantenernos en estado de gracia mediante una vida auténticamente cristiana y siempre vigilantes, vida hecha de oración, de penitencia, de frecuencia de los sacramentos y uso de sacramentales, de buenas obras y de ejercicio de las virtudes. Aunque depende de nuestra voluntad, debemos siempre recordar que nuestro Señor nos dice, sin mí nada pueden hacer. Hay que implorarle todo el tiempo que nos dé las gracias fundamentales para alcanzar nuestra salvación, que nos ayude a vivir en estado de gracia y vigilantes, que nos dé la gracia de amarle, que nos dé el don del amor, el don de amarle con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, que nos incendie en el fuego del amor divino, ya que nadie puede arder en el amor divino sin amar también a sus semejantes. Y el que ama a Dios evitará todo cuanto pueda desagradarle, y solo procurará complacerlo en todo. Otra gracia que debemos siempre pedir a Dios para vivir en la preparación remota es la gracia de la perseverancia final. Es aquella que nos hace alcanzar la eterna salvación. Nos dice San Bernardo que el cielo está prometido a los que comienzan a vivir santamente, pero el cielo no se les da sino solo a los que perseveran hasta el fin. Esta perseverancia solo se otorga a los que la piden. Por eso nos dice Santo Tomás que para entrar en el cielo se requiere continua oración. Muchos pecadores arrepentidos son perdonados y se convierten. Pero al no pedir a Dios la perseverancia por falta de la oración, recae nuevamente. La perseverancia es un don inmerecido.
Sin embargo, la perseverancia se alcanza por medio de la oración. La preparación remota es la misma a la que nos exhorta nuestro propio Señor Jesucristo. Es la preparación propia de las vírgenes prudentes, que tienen a punto sus lámparas para cuando llega el esposo. Ahora hablemos sobre la preparación próxima. Esta preparación depende de la Iglesia, que dispone de los medios y auxilios necesarios para ayudar a las personas a bien morir y asegurar la salvación de sus hijos. Esto en el último momento. Estos son la extremunción, la confesión, la Eucaristía como viático, la bendición apostólica, las oraciones por los agonizantes y algunos sacramentales. Ahora vimos, está la preparación próxima y la remota, y de estas dos preparaciones se derivan 4 tipos de muerte, que vamos a ver a continuación. La primera, con preparación remota y preparación próxima. O sea, una persona que toda su vida fue observante, vivió para Cristo, llevó una vida sacramental, cuidó siempre su estado de gracia, y al final de su vida Dios le permitió todos los auxilios de la Iglesia. Esta es la muerte excelente, es la muerte ideal, la muerte de los justos. Esta es la muerte deseada por todos. Estos viven por Cristo y mueren con Cristo, con su presencia. Por eso no tienen miedo a la muerte. Son como San Pablo, que decía que consideraba a la muerte como una ganancia. Estas personas saben que su muerte es el comienzo de la felicidad eterna, la entrada en la visión de Dios, la dicha de los bienaventurados. Ellos vivieron siempre preparándose para su encuentro con Cristo, y con eso tenían segura su salvación. De todos modos, aunque su vida fue recta y perseveraron hasta el fin, sabemos que siempre es importantísimo disponer de los últimos auxilios que ofrece la Iglesia, como la confesión, ya que cuando este pobre pecador tuvo la oportunidad en esos últimos momentos de pedirle a Dios por última vez perdón antes de comparecer ante Él, nuestro Señor le dará en la confesión la firme certeza de su salvación. Esta sentencia que instantes después, cuando se encuentre en su presencia, el propio Señor ratificará sobre él. También recibe esta persona la comunión como viático para el viaje, que es ser acompañado por el mismo Señor a su destino eterno. Recibe a Jesús sacramentado como amigo, momentos antes de compadecer ante Él como juez. ¡Qué paz, qué dulzura tan inefable provoca esta situación en el pobre enfermo! Y ahora la unción, qué alegría la de esta persona que pudo exhalar el último suspiro después de haber tenido la dicha de recibir la unción, que le puede disminuir enormemente su última purificación en el purgatorio y hasta puede evitárselo por completo. Esta muerte, con preparación próxima y remota, es el mayor regalo que Dios concede al alma, y esa es la esperanza de todos, morir así. Morir así es morir como el patrono de la buena muerte, el glorioso patriarca San José, que tuvo el consuelo de morir asistido por Jesús y por María. Pidamos nosotros constantemente a San José que interceda por nosotros, para que nos alcance de nuestro Señor esta maravillosa gracia. Ve otro tipo de muerte, y esta es una muerte con preparación remota, pero sin preparación próxima. Esta persona vivió en la preparación remota, o sea, es la persona que toda su vida sirvió al Señor, cumplió su voluntad, fue observante cuidando no perder su estado de gracia, pero por una muerte repentina o por alguna otra situación, no pudo recibir los últimos auxilios espirituales de nuestra Madre Iglesia. Que esta muerte es menos perfecta que la anterior, pero nos permite suponer la salvación del alma, del que tiene este tipo de muerte, porque el alma que tiene la dicha de morir en gracia, que muere cristianamente, queda confirmada para la eternidad, así tenga que terminar de purificarse en la otra vida. Él ya tiene garantizada su entrada a la vida eterna. Esta muerte por lo general suele venir repentinamente, por algún accidente físico o algún accidente orgánico, sin dar tiempo a la persona para recibir los últimos sacramentos. Estas personas, por haber vivido en estado de gracia, tampoco desesperan en el momento de su muerte, porque ellos saben que Dios paga al hombre según sus obras. Con la preparación remota tenemos asegurada la salvación del alma, y para eso basta con que vivamos sencillamente cuidando el estado de gracia, con una vida sacramental y de oración, buscando y cumpliendo la voluntad divina, que es amar a los demás como Dios nos ha amado. Y así, si estamos bien con Dios y si tenemos siempre ese tesoro infinito que se llama gracia santificante, somos amigos de Dios. Y qué hermoso será llegar al tribunal a nuestro juicio y constatar que el juez es nuestro amigo. A estas personas que vivieron la preparación remota,
Tampoco les inquieta la manera, el modo y las circunstancias de su muerte, porque desde su vida ya se habían donado a Dios, aceptando siempre su voluntad. Y si la voluntad del Señor fue que murieran de tal o cual forma, también esta era la voluntad de ellos, porque en ellos ya no reinaban dos voluntades, sino una sola, la del Señor. Claro que sería excelente que hubieran muerto también con la preparación próxima, y es muy bueno pedirle a Dios que nos conceda también esta muerte. Pero por lo menos, si vivimos con la remota, viviremos con el boleto a la mano y ya no arriesgaremos la vida eterna. Les voy a platicar el ejemplo de un santo que vivía con el boleto a la mano, listo para partir. Un día que jugaba un deporte con otros dos compañeros, se preguntaron entre ellos: oye, ¿y si te dijeran que te quedan unos minutos de vida, qué harías? Uno dijo: yo me pondría a rezar. Otro dijo: yo me pasaría esos minutos pidiendo perdón al Señor de rodillas. Y cuando le preguntaron a este santo qué haría, dijo: yo esperaría la muerte aquí, jugando. ¡Qué hermosa respuesta! Él tenía el boleto a la mano y en nada le inquietaba el momento de su muerte. Nuestro Señor nos dice que la muerte viene como ladrón en la noche, sin que se sepa el día ni la hora. Pero para quien ha vivido cristianamente y en estado de gracia, esto no tiene por qué suponer una desgracia. Esto lo observamos en el libro de la sabiduría que dice: en cambio las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno. Creyeron los insensatos que habían muerto, tuvieron por desdicha su salida de este mundo y su partida de entre nosotros. La tuvieron por completa destrucción, pero ellos están en la paz, y es palabra de Dios. Ahora veamos otra manera de morir. Esta es sin preparación remota, pero con preparación próxima. Esta es una persona que nunca se preparó para su encuentro con Cristo. No vivió sacramentalmente ni observante, ni cuidó su estado de gracia. Pero por una gracia especial de la misericordia divina, en el misterio de Dios se le concede que muera con los auxilios de la Madre Iglesia. Alguien que ha vivido en el pecado, ocurre a veces que a la hora de la muerte, movido por la divina gracia y por la misericordia divina, se vuelve a Dios con un sincero y auténtico arrepentimiento, que es el que le vale la salvación. Es la muerte de los pecadores arrepentidos, a quien hasta un punto de contrición les abre los cielos. Es una clase de muerte que nos muestra que la misericordia divina no quiere la condenación del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Pero esta muerte no es deseable. ¿Por qué? Por lo incierta que es, y porque el pecador corre el peligro de desesperar de su salvación en el último momento. Y si logran alcanzar de la misericordia divina su salvación, todo lo que no purificaron o pagaron aquí, ya tendrán mucho tiempo para pagarlo en el purgatorio. Porque al cielo no se entra pintito, sino solo en estado de perfección. Y el purgatorio también tiene mayores o menores grados de purificación. Un santo decía que más nos valdrían 100 años de terribles sufrimientos en la tierra que unos cuantos instantes en el purgatorio. Y existen almas que se pasarán ahí desde su muerte hasta el final de los tiempos. Muchas personas mientras viven no buscan vivir con preparación remota. Estas personas probablemente no son malas, puede que no lo sean en el fondo, pero está claro que son irreflexivas e inconscientes. Es indudable que no piensan, que no se dan cuenta del tremendo peligro que corren, porque en el momento menos pensado puede rompérseles el hilo de la vida y se pueden hundir eternamente en el infierno. Pobre del que se confíe en esperar sus últimos momentos para arrepentirse, y mientras vive, vive tranquilamente en el pecado. Pobre de él. Ese trata de burlarse de Dios, y San Pablo nos advierte que de Dios nadie se burla. Ese hombre pagará bien cara su temeridad, ya que por lo general, como se vive, se muere. Existen testimonios de personas que han dicho: yo me mantengo en pecado y al cabo al final me arrepiento y pido perdón, y la misericordia de Dios me perdona. Y han muerto en accidentes y sus últimas palabras, en vez de ser Dios mío, perdóname, han sido ya nos llevó la... Piensen, si en su boca nunca hubo palabras de amor y piedad hacia Dios, sino que lo que hubo durante toda su vida fueron puras maldiciones. ¿Qué palabras creen que en un momento trágico como el de su muerte son las que vendrán a su pensamiento? Con Dios no se juega. Existe el pecado por debilidad o ignorancia, y existe el pecado habitual o por malicia. Dios perdona el primero. El que ha vivido mal por ignorancia o irreflexión,
Puede ser que a la hora de la muerte Dios tenga compasión de él y le dé la gracia del arrepentimiento. Pero el otro, el que vive en pecado por malicia, ese peca contra el Espíritu Santo, ese se burla y pisotea la gracia de Dios, y ahí hay que tener mucho cuidado. Bien dice un santo que más le valdría a cualquier persona dormir con la víbora venenosa en su cama, bajo sus sábanas, que dormir en pecado mortal, pues si una víbora lo mordiera y lo envenenara, lo más que pasaría sería que se muriera. Y al final de cuentas, todos estamos llamados a esto. Pero si se duerme en pecado mortal y muere esa noche, lo que podría pasar es que esta persona, a la hora que pensaba estarse bañando al día siguiente, ya esté en el infierno para toda la eternidad. Y a eso no estamos llamados todos. Debemos entender una cosa muy importante: con la eternidad no se juega. Aparte hay otra cosa: el confiarse solo nada más a esta preparación próxima es como jugársela, ya que puede llegar o no. Muchas veces, aunque estos auxilios dependen de la iglesia, también dependen de terceros. Y muchas veces cuando una persona está enferma o agonizante y no puede valerse ya por sí, los familiares son los que impiden que les llegue el auxilio de esta preparación próxima. Ya que cuando se le sugiere que le lleven un sacerdote para que se confiese el enfermo y le dé los santos óleos, la familia argumenta que no se lo llevan porque no quieren asustarlo o alarmarlo. Otros llegan a pensar y decir que si le llevan los santos óleos se va a morir. Ellos lo hacen por ignorancia, pero esto afecta directamente a aquel que puede recibir este último auxilio espiritual. Muchos pecadores se han precipitado para siempre en el infierno por culpa de su familia o amistades, que cometieron el crimen de dejarlos morir sin sacramentos, por el tonto y anticristiano pretexto de no asustarlos. Este es uno de los mayores pecados que se pueden cometer en este mundo, uno de los que claman venganza al cielo. Pobre de la familia que tenga sobre su conciencia este crimen. Tenemos que entender que la unción no empeora al enfermo, sino al contrario, lo reanima y conforta. Incluso hasta físicamente puede sanarlo si es la voluntad de Dios. Debemos considerar que aunque el enfermo se asustara un poco, él recibiría esta preparación próxima. Y pregunto, ¿no sería 1000 veces preferible que vaya al cielo después de un susto, antes de que sin ningún susto se vaya al infierno para toda la eternidad? Terrible la cuenta que tendrán que dar a Dios por la condenación eterna de aquella alma los que no lo quisieron asustar. La recepción del viático a los enfermos de gravedad es un mandamiento de la Santa Iglesia que obliga bajo pecado mortal a todos los que tengan la posibilidad de llevarle este auxilio al enfermo y no lo hagan. Ahora, si sus familiares son negligentes, el mismo enfermo debe procurar llamar a un sacerdote por su propia cuenta. Muchas personas, confiando en la preparación próxima, dicen, bueno, mañana me confieso, o mañana arreglo cuentas con Dios, sin saber ellos mismos si ese día serán llamados a cuenta. Pero determinados están para él ya el año, el mes, el día y la hora, el momento en que tendrán que dejar este mundo y presentarse ante su Creador. Nadie ignora que ha de morir, pero lo malo está en que muchos miran la muerte tan a lo lejos que la pierden de vista. Hasta los ancianos y las personas más enfermas se forjan la ilusión de que todavía han de vivir 3, 4 o 5 años más. Debemos considerar cuántas muertes violentas, cuántas muertes prematuras y repentinas. Esto lo vemos todos los días. Unos mueren caminando, otros en un accidente, otros sentándose, otros durmiendo en su cama, y seguramente que ninguno de estos creía que iba a morir tan de improviso en aquel día que murió. Pocas muertes hay que no sean de improviso. Por eso, cuando el demonio nos sugiere el pretexto de que mañana nos confesamos, debemos pensar, no sé si hoy será el último día de mi vida. Si en este momento en que me encuentro apartado de Dios fuera el último para mí y ya no hubiera tiempo de remediarlo, ¿qué sería de mí por toda la eternidad? El modelo de este tipo de muerte lo podemos encontrar en la Escritura, en el caso del buen ladrón y el mal ladrón. Uno se salvó en el último momento de su vida y el otro se perdió. Veamos otro tipo de muerte. Esta es una muerte sin preparación remota y también sin preparación próxima. O sea, es una persona que durante toda su vida vivió como si no hubiera otra vida. Nunca jamás vivió sacramentalmente, nunca hizo caso a la voluntad divina, nunca cuidó su estado de gracia, nunca se arrepintió de sus pecados y al final tampoco tuvo los auxilios espirituales de la Iglesia, o sea, la preparación próxima.
Esta es la muerte del renegado, del que ha vivido una vida a espaldas de Dios y ni en el último instante se vuelve hacia Él. Es la muerte de los grandes pecadores, de los grandes incrédulos, de los grandes enemigos de la iglesia. La muerte de los que no se han contentado con ser malos ellos, sino que además han sido servidores del mal. Han sembrado semillas de pecado a su paso. Han procurado arrastrar a la condenación al mayor número posible de almas. Estos no han tenido preparación remota, han vivido siempre en pecado mortal y por una consecuencia lógica y casi inevitable mueren mal. Porque lo hemos visto, como se vive, por lo general se muere. Y así suelen morir, también sin preparación próxima, obstinados en su maldad. Porque por lo general, salvo algunas excepciones, su muerte no es más que el eco de su propia vida. Así como vivieron, murieron. Esto es como un árbol que está muy inclinado a la izquierda. Lo normal es que cuando sea cortado caerá naturalmente del lado al que está inclinado, o sea, a la izquierda. Esta es una muerte horrible. Es la peor muerte de todas. Su modelo lo encontramos en la Sagrada Escritura en el rico Epulón. Y aunque no lo crean, hay muchas personas que por su dureza de corazón mueren así todos los días y se condenan por toda la eternidad. Platican de un caso de una persona que en un pleito con otro hombre lo mató y él quedó herido de muerte. Cuando fueron a auxiliarlo porque vieron que agonizaba, le llevaron un sacerdote, pero él dijo no querer arrepentirse y antes de morir clavó su cuchillo en la tierra diciendo, si volviera a vivir lo volvería a matar. Inmediatamente su rostro tomó apariencia de terror y desesperación, y en el momento que murió dicen que se oyeron terribles aullidos como de perros y coyotes, y quedó su rostro dibujado con una amarga expresión de desesperación. Cuando una persona determina vivir mal y no arrepentirse, por lo general mueren desesperados, y en su rostro se dibuja esta expresión, ya que el espíritu reconoce verdades que la razón no, y el espíritu sabe ya cuál será su terrible destino eterno. A continuación, vamos a ver qué es recomendable hacer en el caso de nuestra muerte o para ayudar a otros a bien morir. Si una persona enferma o grave no ha muerto aún, lo más importante es traerle un sacerdote. Y si ya murió, igual, lo más importante es traerle un sacerdote. Ya que observamos que la Escritura nos dice que nuestro Señor no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea. Por eso, si la persona está grave o si ya murió, de las dos maneras lo principal es traerle un sacerdote. Entre la muerte clínica, que es cuando se detienen las funciones biológicas del cuerpo, y entre la muerte real, que es cuando se desprende el alma del cuerpo, existe un tiempo. La Iglesia reconoce que en este tiempo existe todavía un último momento de misericordia de Dios para con los hombres, que hasta el último instante está a la puerta llamándolos. Este tiempo que reconoce la Iglesia es de 3 horas después de que la persona ha sido declarada muerta. Esta es la muerte clínica. En estas próximas 3 horas, los sacerdotes pueden administrar en esos momentos la absolución bajo condición a la persona. Esta absolución bajo condición significa que si el alma de esta persona aún está ahí y está escuchando al sacerdote y se arrepiente de sus pecados, estos le son perdonados y con esto salva su alma. Por eso, para bien morir o ayudar a alguien a bien morir, lo mejor es traer un sacerdote. Mucha gente dice, ya murió, ya no hay nada que hacer. Esto es mentira. Todavía queda esta última esperanza, traerle un sacerdote antes de 3 horas, y así puedes salvar a esta persona de la condenación eterna. Y esto te será tan enormemente remunerado, a ti o al que se lo traiga, por el propio Dios. La Escritura nos dice, quien salva un alma, salva la propia, y esta es palabra de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer si es imposible traer un sacerdote por algún motivo? Si tú eres, por ejemplo, quien está muriendo, lo más importante en este momento es hacer un acto de contrición perfecto. El acto de contrición perfecto consiste en pedirle a Dios perdón porque lo amas, porque Él es bueno y porque lo has despreciado y ofendido. Debes pedir a Dios perdón por amor. La Iglesia nos propone como modelos de actos de contrición el Señor mío Jesucristo o el Miserere. Lo malo es que pocos saben estas oraciones, y más si nunca estuvieron acercados a Dios, y la muerte que no avisa los sorprende repentinamente. Ahora, aunque se supieran el acto o el salmo de memoria,
probablemente no alcanzarían a decirlo completo, y menos en un momento tan crítico. ¿Qué podemos hacer en este caso? Hay un perfecto acto de contrición que es muy fácil de aprender y rápido de decir en 3 palabras. 3 palabras que pueden cambiar tu destino eterno. Y estas 3 palabras son: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Repetidas 3 veces. Son las mismas 3 veces que Cristo preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Este es un acto de contrición perfecto, porque en el Dios estás reconociéndote criatura y profesando tu fe. En el mío le hablas de amor a nuestro Señor. Recuerda que se le dice mío al que amas, hijo mío, madre mía, esposa mía, amigo mío, Señor mío. Y en el perdóname está el arrepentimiento y la contrición. Estas 3 palabras, si estás en peligro de muerte, es conveniente decirlas para procurar tu salvación. Ahora, si es otra persona la que está agonizando y aún vive, pídele que repita contigo 3 veces: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Si no puede hablar, dile que la repita junto contigo, por lo menos en su mente, en su interior. Ahora, si es un accidentado que acaba de morir, una persona que acaba de morir cuando llegaste, díselas al oído, díselas con fuerza, diciéndole: repite conmigo: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Aunque parezca que no te oye, porque murió, recuerda que el oído es el último sentido que se pierde, y sí está escuchando. Ahora, si tú logras que esta persona acepte estas palabras y las repita, se salva su alma, y entonces le habrás dado el mejor regalo que nadie en vida le pudo dar. La manera más fácil de memorizar estas palabras y que estas palabras vengan a tu mente en el momento de tu muerte es repetirlas constantemente durante todos los días de tu vida. Es muy recomendable, cuando sientas que ofendiste al Señor, si no puedes tener pronto acceso a un sacerdote para confesarte, hagas un acto de contrición, pidiéndole perdón al Señor, y buscar después el momento más próximo para tu confesión. Así, si acaso la muerte te sorprende antes de tu confesión, Dios, que conoce las intenciones más íntimas de nuestros corazones, y Él sabe que si hubieras tenido el tiempo, te hubieras confesado, y que ya le pediste perdón, pues el Señor te perdonará, y así estarás siempre con el boleto listo a la mano para partir. Si no estás acostumbrado a pedir perdón, haciendo actos de contrición constantemente, entonces te será muy difícil que en el traumático momento de tu muerte lo recuerdes. Recuerda siempre, por lo general, como se vive se muere. Por último, vamos a ver 3 ataques que el demonio lanza a las personas en el momento de su muerte. Esto lo hace para distraerlos del momento más importante de su vida. El primer ataque que lanza es la añoranza de lo que dejas. Esto lo hace para distraerte de centrar tu atención en Cristo. Te incita a pensar cosas como, por ejemplo, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa o esposo? ¿Quién va a pagar tantas deudas que tengo? ¿Quién les cobrará a mis deudores? ¿Qué va a pasar con la casa? Etcétera, etcétera, etcétera. Para contrarrestar este ataque, lo mejor es ahí recurrir a nuestro Señor y decirle: Señor, ya se me acabó el tiempo terrenal, ya no puedo resolver nada. Lo que alcancé a hacer, Señor, te lo ofrezco. Y lo que dejé de hacer, te pido que tu providencia lo termine según sea tu santísima voluntad. Te entrego, Señor, mis hijos. Te entrego, Señor, mi esposa, mi esposo, mis deudas, mi carro, mi casa, etc. Lo más recomendable es entregarle todo al Señor y confiar en su divina providencia. El segundo ataque que lanza el demonio es que te presenta tus pecados para aterrorizarte, pero después te los pinta tan atractivos para ver si te vuelves a recrear en ellos. Y ahí de repente, ahí estás sin querer contemplándolos. Para poder contrarrestar esto, recurre a nuestro Señor diciéndole: Señor, todo pecado que he cometido fue por torpeza y debilidad humana. Mi Dios, te pido perdón, te amo y me duele haberte ofendido. Yo sé que un corazón arrepentido tú no lo desprecias. Yo sé, Señor, que una sola de las gotas de tu sangre bastaría para redimir y lavar hasta los pecados de todos los habitantes del mundo entero. Pero tú derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí. Y sé que si mi alma estuviera más roja que la grana, y sé que arrepentido vengo a ti, tú tienes el poder de dejarla más blanca que la nieve. Ahí debes de creer con certeza que Cristo murió por ti, cuando aún eras pecador, y ahora con cuánta más razón te justificará por su sangre. Ahora que por la sangre de él has vuelto a ser libre.
El tercer ataque que te lanza es la incertidumbre de haber sido perdonado, de haberte arrepentido bien. Quiere que desesperes de tu salvación y te hace pensar. Te arrepientes por miedo, no por amor a Dios. Si tuvieras oportunidad volverías a pecar. ¿Cómo crees que Dios te va a perdonar? En este momento, el recurso más grande que tenemos es acudir a nuestra Madre del Cielo y decirle: Madre Santísima, nos fuiste dada como madre a los pies de la cruz. Acudo a ti, Madre bendita, para que en este momento que tanto te necesito, me regales tu presencia viva. Ven con tu grandiosa majestad a asistirme. Toma mi mano, Madre, y no me sueltes, hasta que con tu súplica me alcances de tu divino Hijo la certeza de mi salvación. Madre Santísima, el enemigo de mi alma me quiere hacer violencia. Tú, Madre, que siempre cumples con gran celo la voluntad divina, te ruego me defiendas y con tu talón virginal aplastes al enemigo maligno conforme a la vocación que te dio el Padre Eterno. Y por la vocación de Madre, guárdame en tu regazo, defiéndeme de los enemigos de mi alma mientras llego al encuentro de tu divino Hijo, que es mi Señor y mi Dios. Esto lo puedes hacer para ti, pero lo puedes aconsejar también a una persona que acabe de morir, hablándole al oído, diciéndole lo que el enemigo planea y diciéndole cómo defenderse de cada ataque. Y también es de ayuda para él agregar otras cosas como, por ejemplo: hermano, ¿estás por partir a la presencia de tu Creador? En este momento, desde el fondo de tu alma, perdona incondicionalmente a quien te haya ofendido, pidiendo a Dios que le bendiga en todo. Después de unos instantes, le puedes decir: ahora pídele a Dios que te consiga el perdón de todos aquellos a los que tú has ofendido, que por misericordia y con su bondad restituyen ellos lo que tu maldad los afectó. Y después de otro instante de silencio, le dices: ahora, hermano, que te has reconciliado con tus hermanos, pídele a Dios su perdón, que Él no se lo niega a quien ha perdonado a sus hermanos. Otro recurso es decirle también al oído que pida la presencia de la Virgen Santísima con su inmensa majestad, para que venga rodeada de su corte celestial, acompañada de su corte de santos, mártires y ángeles, que venga a resguardarlo de los ataques del enemigo de su alma. Y en la comunión de los santos, que es el pedir unos por otros, tú también te puedes unir a esta petición junto con él. También, cuando una persona está en agonía, existe una serie de oraciones que se llaman recomendaciones del alma. Cuando parece que ya es inminente el momento de la muerte de una persona, si está un sacerdote o un diácono, este dice las oraciones de las recomendaciones del alma. Si no está presente ningún ministro ordenado, estas oraciones las puede decir alguno de los presentes. Esta oración es muy bueno tenerla siempre a la mano. Está bien escrita en el ritual de la adoración nocturna mexicana, de la página 631 a la página 642. Terminadas las oraciones de la recomendación del alma, mientras el moribundo lucha con la muerte, también se le puede trazar el signo de la cruz sobre su frente y ofrecerle un crucifijo para que lo bese, diciéndole: que el Señor guarde tu salida de este mundo y tu entrada en su reino, en su paz y en su amor. O también le puedes decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén contigo, te infundan esperanza y te conduzcan a la paz de su reino. Para terminar este tema, hermano, te quiero decir que todo bien que podamos obtener en esta vida no es más que un simple medio para llegar a nuestro fin, y nuestro fin es Dios. Nunca jamás veas los medios como el fin mismo. Si lo que tienes, lo que haces, lo que sabes, solo te sirve para crecer en tu orgullo o soberbia y no te sirve para santificarte, deséchalo. Recuerda a San Pablo que nos dice: todo lo tengo por basura con tal de obtener a Cristo. Y nuestro Señor que nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? Pídele siempre a la Santísima Virgen y a San José que por su intercesión te alcancen la gracia de vivir tu vida con una constante preparación remota, te alcancen la gracia de la preparación próxima y te consigan de Dios el don de la perseverancia final. Y no temas a la muerte. Confía en las palabras de San Pablo que nos dice: cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: la muerte ha sido devorada en la victoria. Y así, hermano, cantaremos juntos por toda la eternidad: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Resucitó, resucitó. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria?